Información en Buenos Días Espléndid. Está en este momento en comunicación Rodolfo Aguiales, secretario general de ATE Nacional. Rodolfo, muchísimas gracias por comunicarte. Ramiro Gondar te habla. Muy bien, un saludo para todos. Rodolfo, vamos de lleno con lo que va a ser este paro del 7 de agosto. ¿Está confirmado este paro, una fecha emblemática, ¿no? San Cayetano, patrono del pan y el trabajo. ¿Qué nos puede decir de lo que va a ser? Sí, en ATE yo creo que ya nos encaminamos a anunciarlo en las próximas horas. Nos resta solamente realizar la reunión orgánica de conducción nacional, pero hay consenso pleno para que la manera en que los estatales le demos continuidad a nuestro plan de lucha en el país sea precisamente con un paro de 24 horas en toda la Argentina el 7 de agosto, que nos permita en unidad poder manifestarlo en una fecha que, bueno, será elocuente, el patrono del pan y del trabajo, que es justo lo que está faltando en la Argentina. 178.000 puestos de empleo menos registrados, esto es, sumando sector público y sector privado, hay en los 6 meses primeros de este año. Cuando nosotros vemos los índices de pobreza, según la UCA, casi 57%, es decir, 27 millones de personas, otros 7 millones de personas en la indigencia. Vemos que a pesar de que el gobierno ahora tiene ley base, un DNU vigente, sí, que era la argumentación que durante 7 meses se esgrimió, es decir, la oposición no me aprueba la ley base. Bueno, ahora hay ley base y hay DNU, y lo cierto es que recrudece la crisis económica, recrudece la crisis política en el gobierno. Hoy está fracasando Javier Milei sobre sus propias premisas. Y claro, y en este sentido, Rodolfo, ¿cómo estás viendo el intento del cierre de más de 60 organismos públicos? Esto es con a la cabeza del nuevo ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. ¿Qué tiene para decirle a Federico Sturzenegger con esta iniciativa? El cierre de organismos públicos que anunció el ministro, nuevo funcionario, no es solo un ataque a los estatales. Nos equivocaríamos si lo considerásemos así. Es un ataque a toda la sociedad. La gente comienza a tomar conciencia que esa destrucción del Estado que se propone del gobierno en realidad es la destrucción de ella misma y no de la casta. La casta está feliz y acumulando cargos con altos sueldos en el Estado, mientras se pretenden cerrar organismos que en todos los casos garantizan derechos fundamentales a los sectores sociales más vulnerables, como es el INADI, el INAI o el INAES. Paralelamente se le otorgan, escuche bien, 100.000 millones de pesos extras a la CIDE. No están recreando ese Estado Nacional que imaginó Alberdi, nos están arrojando a un estadio preconstitucional donde cada provincia empieza a hacer por sí sola lo que esté a su alcance para garantizar el bienestar de su pueblo. Es decir, estamos asistiendo a una disolución nacional. En pocas horas vamos a opinar sobre la creación de esa suerte de policía del pensamiento, ahora que es este organismo nuevo de Patricia Bullrich, que pretende utilizar la energía o aplicar la inteligencia artificial a las fuerzas de seguridad, y bajo el pretexto de hacerla más eficaces a las áreas de seguridad y más eficientes, van a hacer de la Argentina un gran hermano para espiarnos a todos. Pretenden legalizar el espionaje. Si uno suma ahora la creación de este organismo a la creciente represión que viene mostrando el gobierno, la democracia por estas horas se debilita a su mínima expresión en el país. Sí. Ahora, Rodolfo, recién usted es crítico de esta iniciativa por parte del gobierno con esta nueva organización de la CIDE, pero ¿qué tiene que pasar con la CIDE para usted? Para nosotros
pues tiene que existir un organismo que sea capaz de servirle como organismo de inteligencia interna para investigar, por ejemplo, los peligros externos que puedan existir en el país. Ahora no tiene sentido de mantener un organismo con gastos reservados que a lo largo de la historia ya sabemos que son fondos que en muy pocas veces fueron a parar a las manos que tenían que ir a parar acá. Lo que se busca es destrozar el derecho de reserva, que son las acciones privadas de las personas, como lo define la Constitución Nacional, que no ofendan la moral, el orden público, ni perjudiquen a un tercero, quedan exentas de la voluntad de los magistrados. Acá van a utilizar drones hasta para ir a ver qué está haciendo en el patio de su casa. Me parece que paradójicamente nos estamos quedando sin libertades. Rodolfo, salgo un minuto de lo que tiene que ver con la realidad también de los estatales. Esto le consulto a usted sobre la semana pasada. Hay un economista que a través de un portal de Infobae lo acusó de manejar y financiarse con planes de invalidez laboral. ¿Qué le puede decir a este economista? No, sí, es un empleado bien pago del gobierno, que hablando o pretendiendo referirse, creo yo, que era a las pensiones por discapacidad, sí, dio a entender que nuestra organización sindical, ATE, se financiaba con beneficios de ese tipo. La pregunta que nos hicimos en aquel momento era si era un profundo desconocimiento, una ignorancia supina que tiene como profesional, o en realidad estaba escribiendo por encargo con el intento de estigmatizar y desprestigiar a una de las organizaciones que más está luchando, que más está peleando para defender no solo los derechos y los puestos de empleo de los trabajadores, sino fundamentalmente un Estado que esté al servicio de la gente, aclarándole que ATE de ninguna manera tiene dentro de sus facultades el otorgamiento de pensiones, que eso corresponde a un organismo público, la Administración Nacional de Discapacidad, y que lo único que tiene ATE es la representación de las trabajadoras y de los trabajadores afiliados, que realizan las mismas tareas y tienen las mismas responsabilidades que en el resto de la administración pública. Él quería dar a entender en esa nota absolutamente tendenciosa que escribió que, bueno, se otorgaba un número desmedido e injustificado de pensiones. Si eso estaría sucediendo de verdad, bueno, somos los primeros en acompañar una denuncia a los verdaderos responsables, que en ningún caso son los trabajadores, siempre es el Poder Ejecutivo. Sí, usted sabe obviamente quién es de quién estamos hablando, ¿no? Del cual fue el quien apuntó contra usted. Me decían en ese momento que es un periodista que suele correr por derecha al propio presidente. Sí, exactamente. Roberto Kachanowski estamos hablando, del economista. Bueno, exactamente. Nosotros aprovechamos nuevamente para manifestar nuestra preocupación y exigirle explicaciones, porque tampoco se puede escribir cualquier cosa sin que, aún amparándose en la reserva de las fuentes, por supuesto que en este caso no hay fuente que valga, porque lo que no hay posibilidad jurídica que tuviera la intervención que él refería en esa nota. Rodolfo, la última pregunta que le hago, y esto volviendo a lo que va a ser este paro de 7 de agosto, si primero le voy a pedir nuevamente que nos explique qué es lo que van a reclamar y de qué se va a tratar la movilización, cómo va a ser, cómo se va a llevar a cabo. Va a ser una movilización multisectorial. Yo creo que de alguna manera esa unidad del movimiento obrero que al final del primer semestre terminó estando en duda luego de la aprobación de la ley base, tiene una nueva oportunidad. Sí.
se inicia una segunda etapa de resistencia frente al gobierno del presidente Milei. El 7 de agosto va a servir para fortalecer esa unidad entre las trabajadoras y los trabajadores organizados, los de la economía popular, sectores de clubes deportivos, de asociaciones, organismos de derechos humanos. Tenemos que salir a defender nuestros derechos y oponernos a este atropello que estamos sufriendo, que solo puede significar, como hasta ahora, más desempleo, explotación laboral y despidos, y una vejez sin seguridad social y sin dignidad. La reforma que pretende llevar adelante el presidente Milei es un ataque a la seguridad social y a los derechos humanos, la reforma previsional, mientras que la reforma laboral, con el argumento de la modernización, buscan beneficiar solo cada vez más a los empresarios y corporaciones, mientras que los trabajadores y los jubilados verán disminuidos todos sus derechos. Tenemos que evitarlo. ¿Y esperan un acompañamiento de la CGT? Yo creo que la CGT ya se pronunció, va a estar presente. Nosotros nos imaginamos dos momentos claros el próximo 7 de agosto, uno muy temprano, partiendo desde Liniers, y otro muy temprano, digo 8 de la mañana, y otro a las 14 horas, concentrando en la Plaza de Mayo. Va a ser un día, bueno, que nos va a permitir poner en evidencia lo que nos está dañando, lo que está deteriorando de manera grave las condiciones de vida de todos nosotros, no solo, yo digo de todos y los que están escuchando. Yo no creo que encuentre a alguien que haya sido beneficiado hasta aquí por el programa económico de este gobierno, un gobierno que ahora ya no tiene excusas, tiene ley bases y tiene DNU vigente. Sin embargo, nuestras condiciones de vida empeoran todos los días. Rodolfo, un placer, muchísimas gracias por la comunicación. Le mando un saludo. Nosotros los agradecidos siempre. Hasta luego. Conversamos con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Splendid.